Es una de las, quien es la persona que está proponiendo esta reforma al Código Penal. Vamos a preguntarle para que nos amplíe también sobre lo que es este proyecto y a raíz de qué, porque veíamos esta información que está relacionada básicamente con el cambio al Código Penal, pero esto surge también luego de varias publicaciones, una en el diario La Nación, otra en el semanario más reciente, en el semanario Universidad, que habla sobre revelaciones, denuncias planteadas por varios, varios jóvenes en su momento, monaguillos, que denunciaron abusos sexuales por parte de del sacerdote Mauricio Víquez. Este sacerdote se encuentra fuera del país en este momento. También hablan y denuncian y levantan la voz por encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas de nuestro país, particularmente del arzobispo de San José, el anterior y el actual, José Rafael, acabo de olvidar el apellido, Quirós, gracias, José Rafael Quirós y Hugo Barrantes. Bien, así que esta es una información que ha generado sin duda importantes corrientes de opinión y también reacciones de los más diversos sectores. Enrique Sánchez, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a tener a distintos invitados a lo largo de la mañana para poner en perspectiva este tema. ¿Por qué surge esta reforma? ¿Qué la hace necesaria en su opinión? Bueno, la iniciativa, muy buenos días Laura y buenos días a las personas que nos están viendo. Anthony Venegas y Michael Rodríguez son dos de las personas que denunciaron al sacerdote Víquez por abusos cuando ellos eran monaguillos, cuando ellos eran adolescentes. Cuando eran menores de edad. Sí, cuando eran menores de edad. Cuando ellos deciden, cada uno en diferentes momentos de sus vidas, iniciar el proceso de denuncia o enfrentarse a ese trauma que traían y proceder a una denuncia, descubren que la legislación costarricense establece un plazo máximo de 10 años después de cumplida la mayoría de edad para una denuncia de abusos de violación contra menores de edad. En general, los delitos contra menores de edad tienen un plazo de prescripción de 10 años después de cumplida la mayoría de edad. Eso incluye, perdón, violación y abuso, o es igual que todos sucede los delitos, con todos los violación delitos, son 10 años y abuso son 4, no. En el caso de los menores de edad son 10. Los plazos de prescripción van de 3 años a 10 años según el tipo de delito, pero en el caso de los menores de edad la diferencia es que inicia el conteo a partir de que ellos cumplen la mayoría de edad. No siendo niños como existía antes del 2007, por ejemplo, que los plazos corrían, incluso ellos siendo niños y jóvenes, ahí era imposible, básicamente, que alguien pudiera llegar a concretar una denuncia. Pero lo mismo pasaba ahora, o sea, se asume que cuando una persona llega a la mayoría de edad, ya tiene las herramientas necesarias para poder proceder a una denuncia. Y no es tan fácil, porque estos abusos se dan generalmente en espacios cercanos, en espacios de confianza. Se da en la familia, se da en la iglesia, se da en la escuela, se da en espacios donde enfrentarse a su abusador es de por sí ya un proceso traumático para las personas. Entonces Michael y Anthony descubren que sus casos están prescritos cuando ellos deciden empezar en este proceso. Hacen la denuncia ante la conferencia episcopal, lo que corresponde, no con mucho éxito, como ellos han expresado mucho en la denuncia, encontraron casos, lo que ellos han llamado encubrimiento por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica para que no sucediera nada en aquellos momentos, y empiezan a investigar que en Chile, en el año pasado, hubo una discusión al respecto y en Chile se planteó también la discusión sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a partir de jóvenes que también denunciaron ser abusados por personas miembros del clero. Empiezan a hacer contacto, hacen el contacto con las personas en Chile que llevaron esta denuncia. Ellos los empiezan a apoyar con una investigación, a conversar sobre el tema. Y después, bueno, me buscan en el despacho, me escriben al despacho y tenemos una primera conversación. Yo me involucré desde el primer momento, todo mi despacho en el tema, y empezamos a, analizar en Costa Rica cuál es la situación y cuáles son las posibilidades de presentar una reforma. Tuvimos el apoyo del PANI, del INAMU y de muchas personas expertas en materia constitucional y penal para
decidir cuál era la respuesta que podíamos dar a esta situación y finalmente decidimos esta ampliación del plazo para que sean 25 años después de la mayoría de edad. ¿Por qué 25 años? Vamos a ver, yo por lo menos en lo personal pienso que estos delitos no deberían prescribir. Nunca. No deberían Pero no prescribir. existe legislación en el mundo. Pero no hasta ahora. existe, los únicos delitos que no prescriben son los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Estaríamos haciendo algo atípico que teníamos algunas alertas de que podría terminar siendo inconstitucional, entonces decidimos abrir la discusión en un plazo determinado. En la discusión en la Asamblea ya veremos si termina en 25, o termina en 40 o en 35, ¿verdad? Ya veremos qué ocurre con esta discusión, pero sí nos advirtieron que tenían que haber plazos determinados. He escuchado a una abogada penalista, varios penalistas decir, cuestionar su proyecto porque en Costa Rica la visión, por lo menos de garantista y de derechos humanos, tiende a alertar en torno a que los delitos no deberían ser mayor las prescripciones no deberían superar los 10 años. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, yo pienso que aquí lo que debe privar... ¿Cuál es la diferencia entre los delitos de violencia sexual y los otros que al igual prescriben en ese plazo? Lo que pasa es que los delitos de violencia sexual los delitos sexuales contra menores de edad tienen que verse como lo que son casos que se dan en función del poder que tiene una persona sobre estas personas y que debe privar en esta discusión el interés superior del niño o la niña. ¿Qué es el interés superior del niño? Que las personas tengan garantía de acceso a la justicia cuando deciden enfrentarlo. Además se ha demostrado muchísimo que estos plazos son insuficientes porque la persona para poder procesar el trauma que vivió, incluso algunas investigaciones que estudiamos en este proceso del proyecto demostraban cómo cuando una persona tiene un evento traumático como estos en su niñez, el cerebro tiende a bloquearlo, casi que a olvidarlo, ¿verdad? A dejarlo ahí en algún lugar del cerebro escondido durante mucho tiempo. Y algunos otros eventos traumáticos a lo largo de su vida pueden hacer que vuelva a recuperar esa historia y eso significa revivir otra vez todo el trauma. Entonces el proceso es mucho más complejo cuando se trata de menores de edad. Es un hecho traumático que afecta para siempre la vida de estas personas, porque no es una vez el abuso generalmente, o en muchos casos, es abuso sistemático que sucede durante muchos años contra ellos, y que además sucede por parte, como decíamos, de una persona a la que ellos quieren generalmente, o que es de su confianza, que es de confianza, sí, o es de su confianza, de la confianza de su familia. Entonces, el proceso es mucho más complejo de denuncia y luego ocurre lo que siempre ocurre en estos casos, que cuando deciden denunciar, lo primero que se enfrentan es con la incredulidad, ¿verdad? O sea, que la gente no les cree, que la gente les cuestiona porque hasta ahora, que les cuestiona si es que ellos lo provocaron. Es la historia de todos los abusos sexuales contra mujeres, contra niños, contra niñas. Entonces ellos también se enfrentan a ese proceso, pero cuando sos menor de edad y te armas del valor necesario para poder denunciarlo, tenés que tener el tiempo suficiente para elaborar, incluso para reconstruir el relato de lo que viviste durante unos años de tu vida y atreverte a decir, a enfrentarte a un proceso judicial. Usted ha recibido, vamos a ver, varias cosas. Lo que llega a alimentar este cambio que usted está planteando para el Código Penal se produce a raíz de experiencias que estas personas, que estos ya ahora hombres le relatan a usted, que los denunciantes están relatándole a usted. En ese proceso, ¿qué es lo que ellos detallan particularmente, vivieron como experiencia y que se produce de manera reiterada de acuerdo con sus testimonios? A mí lo que más poderosamente me llama la atención es que las historias se parecen muchísimo, pero no solo las historias de ellos. Después de las historias de ellos dos, que son quienes han salido a la luz pública a hablar del tema, sucedieron al menos 7 denuncias más contra el mismo sacerdote, que son personas que han denunciado contra Mauricio Víquez, que han denunciado, quieren llevar su proceso más en la intimidad, no quieren hacerlo público. Incluso hay un caso, es el único caso de las denuncias que no ha prescrito,
Hay un caso penal. Hay un caso penal que no está prescrito, pero prescribe en septiembre. Es por violación. Por violación también contra él, y es el único que no ha prescrito, pero prescribe en septiembre. Mauricio Víquez, como usted decía, está fuera del país, posiblemente huyendo. ¿Salió del país cuándo? Entendemos que hace como un mes. Posiblemente huyendo del inicio del proceso judicial de este caso, que es el único que no ha prescrito hasta ahora. Entonces, las historias de ellos, cuando ellos los relatan, y la gente que ha podido leerlos y escuchar los relatos de ellos, se dan cuenta que se parecen muchísimo las historias. Siempre tienen que ver con vulnerabilidad, tienen que ver con confianza, tienen que ver con familias vulnerables a las que es fácil acercarse y es fácil crear un vínculo de confianza con esas familias. Tiene que ver con poder, con miedo, con admiración que les tienen a esa persona. Y finalmente tiene que ver con el miedo y la vergüenza que esa persona logra producir en estos chicos y chicas. Logra producir que esos chicos se sientan culpables, se sientan con vergüenza, se sientan que son los que provocaron que eso ocurriera. Es la historia, en todos los casos se repite, es como un modus operandi del abuso, ¿verdad?, que esos chicos han sufrido. Nosotros le pusimos al proyecto, por cierto, justamente derecho al tiempo. ¿Por qué le llamamos derecho al tiempo? Porque no estamos cambiando los tipos penales, no estamos ampliando las penas, no estamos modificando en esto nada del Código Penal ni del Código Procesal Penal. Lo que estamos es dándole a las personas el derecho fundamental de tener el tiempo suficiente para acudir a la justicia y enfrentar a su abusador. De acuerdo con los estudios que hacen los psicólogos y psicólogas, y esta solicitud que usted está haciendo, esta reforma que usted está planteando de ampliar los plazos, ¿cuál es el tiempo, digamos, la valoración desde el punto de vista psicológico que hacen de cuál es el tiempo que por lo general toman este tipo de casos? Porque estamos hablando de abuso Uh-huh. menores. Sí, bueno, se advierte mucho en los estudios que cada caso, cada persona tiene sus propios tiempos de acuerdo con el nivel de los abusos que llevo y demás. Exacto. Sin embargo, sí ha habido como un promedio de edad en los casos que se han podido, en los países donde se ha podido estudiar más a profundidad el tema, que va entre los 33 y 35 años de edad de la persona. Eso tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con un nivel de madurez mayor, tiene que ver con un nivel de independencia económica incluso, ¿verdad? De que usted ya no depende en nada de la persona que posiblemente haya sido su abusador económicamente, que usted ya logró distanciarse lo suficiente del vínculo con las personas que pudieron haber sido sus abusadores. Entonces, más o menos esas son las edades entre los 33 y 35 años que se ha promediado que las personas ya pueden plantearse el hecho de hacer una denuncia. No significa que la puedan concretar de inmediato, porque lo primero que muchos de ellos tienen que recurrir es apoyo psicológico, porque primero tienen que hacer una sanación interior antes de poder enfrentar este proceso. Cuando usted planteó el proyecto con base en estos criterios profesionales y demás, usted en algún momento, y escuchó los testimonios de estos jóvenes que han estado dispuestos a dar la cara frente a la opinión pública, que no es algo sencillo, ¿usted en algún momento trató de establecer contactos con la Iglesia Católica de nuestro país, con las autoridades, hacer gestiones de algún tipo? No, la verdad yo me planteé como objetivo simplemente ayudarles a ellos en la construcción y desarrollo del proyecto de ley. En la propuesta, en la reforma legal. Yo sí quisiera ya ir invitando, porque ya está con nosotros, despedirle que poco a poco se vaya incorporando al panel a don Javier Solís. Él está con nosotros, él es ex sacerdote Enrique Sánchez, también fue embajador de Costa Rica ante Nicaragua, fue embajador de Costa Rica ante España y tiene una formación en la Universidad Católica de Lovaina sobre, toda la parte teológica. Voy a pedirle que se vaya incorporando de una vez, si quiere, don Javier, porque él está aquí ya con nosotros, de acuerdo con, y me gustaría para que él vaya hablándonos de algunos de los puntos. Va a estar con nosotros próximamente Michael, quien es una de las víctimas que ha denunciado este tema
Y bueno, ha venido aquí hasta la Asamblea Legislativa. Ayer hubo conferencia de prensa de parte de todos, de las dos personas, de los dos jóvenes que hoy mantienen este caso de manera viva y estas denuncias y estos planteamientos que no son fáciles. Sí quisiera tal vez que ustedes intercambien de manera abierta, clara, porque Javier Solís, yo a usted lo tuve muchas veces en distintos programas y por cierto, en temáticas polémicas. Y me acuerdo que estaba por parte de la Iglesia Católica como vocero Mauricio Víquez, y ustedes estuvieron en debate en varias oportunidades. ¿Cómo ve usted por ahora la reacción y lo que ha acontecido y lo que ellos narran? Porque son, no sé, son testimonios muy fuertes que hablan de tocamientos, de masturbaciones colectivas, y penetraciones, se incluyen en los relatos que ellos decidieron ventilar públicamente desde octubre. Estamos hablando de que Michael Rodríguez, Anthony Venegas y Carlos Roberto Muñoz son los tres jóvenes que en su adolescencia fueron monaguillos en Patarrá de desamparados y han afirmado al semanario Universidad que han sufrido abuso por parte de este sacerdote, quien fue además vocero de la iglesia. Yo lo tuve en varios debates en programas distintos. Javier Solís, ¿cómo ve usted el desarrollo de los acontecimientos de estas denuncias ya por parte de dos diarios costarricenses? Buenos días. Sí, buenos días. Estamos ante un problema viejo, ¿verdad? No es ninguna novedad, ninguna sorpresa lo que está aconteciendo en este momento. El eje central del problema lo constituye el silencio y el encubrimiento que oficialmente ha impuesto la jerarquía de la Iglesia Católica ante los abusos. Ese es ahora en la Iglesia el primer obstáculo que habría que superar. Que los obispos y los sacerdotes mayores, la gente de buena voluntad que hay ahí, rompan ese silencio, hagan público los casos, y hagan un voto de confianza hacia las víctimas, que es importantísimo, y al mismo tiempo se tomen medidas en contra de los abusadores. Aquí en Costa Rica estamos a años luz. Esto de Mauricio no fueron, por supuesto, ni los eclesiásticos ni las víctimas las que lo hicieron, sino que lo hizo la organización de Marcos Castillo, porque a Mauricio lo mandaron, ve cómo serán de obtusos. A Mauricio lo mandaron como delegado episcopal a una comisión legislativa donde se estaba discutiendo lo del matrimonio entre personas del mismo sexo y temas afines, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí fue que la gente de Marcos Castillo se enojó y dijo, oye, pero ¿cómo nos mandan a este señor a defender las tesis precisamente, que son las tesis que él viola constantemente? Porque lo vemos en la calle recogiendo muchachos en el carro y tenemos historias y tenemos nombres y amenazaron con dar muchos nombres, ¿verdad? Entonces simplemente retiraron a Mauricio de la representación episcopal en la comisión, pero lo pusieron por ahí en una parroquia tampoco tan discreta, aquí por Montes de Oca. Sin tocar para nada el problema más amplio que existe en la iglesia, porque no es que solo Mauricio Víquez haya sido abusador y agresor y violador. No, son decenas,
son decenas. ¿Usted cree que se pueden destapar más casos? No, hay que destaparlos y hay que obligar a la jerarquía eclesiástica a tomar medidas. Bueno, si es que todavía la jerarquía eclesiástica tiene algún sentido de existir, porque es otra cosa. La crisis de credibilidad en que ha caído la Iglesia Católica va a provocar una desbandada y una gran dispersión en lo que es, digamos, la afiliación religiosa. Pero a esos que han tapado durante décadas, ¿verdad? Tenemos casos como el del arzobispo de Washington, el cardenal Warrior o algo parecido, me acuerdo exactamente el nombre, durante 70 años, porque se fue a vivir al seminario. Ahí tenía los monaguillos que lo ponían, los seminaristas que lo ponían a servirle, lo cual es normal en la Iglesia Católica. Pero él extendía la mano más allá. 70 años, lo sabía Roma, lo sabían los jueces de la Iglesia Católica, y nunca nadie dijo nada. El primero que se enteró y lo quitó de arzobispo de Washington, siendo inclusive cardenal, es Bergoglio. El primero, en 70 años. Y otros que 40 años, 43 años de ser violadores sistemáticos. De modo que ese es, yo creo que el principal problema político que tenemos. No solamente, por supuesto que necesitamos una muy refinada legislación al respecto para que saber cómo apartarlos. Pero aquí han pasado cosas como que en 2 ocasiones, con 15, 20 años de distancia, por instancias de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal estuvo a punto de cerrar totalmente el seminario, porque los profesores del seminario se llevaban a los seminaristas a su cuarto durante la noche. Bueno, esa es una denuncia muy entonces fuerte. despidieron, claro, las víctimas fueron los seminaristas, los despidieron y a los padres los pasaron a parroquias. Ya no vivían en el seminario. Pero como si en las parroquias tampoco no hubiera también muchachos que violar. En fin, el problema es, y ahora yo estoy indignadísimo, porque el Papa convocó una reunión universal. Correcto. Para eso. Para hablar del tema de la pedofilia. Bueno, sí. Tengo que ir a un corte, don Javier. Corto ya. Sí, voy a ir a un corte. Termine con esa idea y vamos a un corte. Y es que no es una idea. Porque ya está con nosotros Michael Rodríguez, quien es una de las personas que está sustentando estas denuncias. También está el diputado Enrique Sánchez. Termine la idea, Javier Solís, ex sacerdote la idea y ex senador. Es que a esta reunión del Papa no va a ir el arzobispo de San José. ¿No? Van a mandar al obispito de yo no sé dónde, creo que es de San Isidro General, que es un buen fraile, muy culto, muy dijéramos, y muy consecuente. Probablemente es mejor que vaya el fraile franciscano que el arzobispo, pero me parece desde el punto de vista eclesiástico que la ausencia del arzobispo es una descalificación del llamado del Papa. ¿Por qué será que no va? Ya vamos con esa pregunta, ya volvemos, quédese con la revista. Quiero decir que sí invitamos a representantes de la jerarquía católica de nuestro país, pero nos dijeron que sobre este tema no van a hablar por ahora. Ya venimos con este tema, con el testimonio de Michael Rodríguez, con el diputado Enrique Sánchez, con Javier Solís, y también tenemos otra invitada de la Escuela Ecuménica de la Universidad de las Ciencias de la Teología, es que tiene un nombre muy complejo, pero bueno, de la Escuela de Teología de la Universidad Nacional, para seguir poniendo en perspectiva este tema.
Ya regresamos. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Este 14 de febrero reviví el amor clásico y fantástico. Hay algo muy extraño en todo esto. Estoy como hechizado. Con James Stewart y Kim Novak. Qué lástima, está a punto de casarse. Yo no sé por qué, pero no deseo casarme contigo. Y tú no desearás casarte conmigo si yo no deseo casarme contigo, ¿verdad que no? La historia de una bruja moderna y un amor que supera toda magia. Yo también estoy enamorado, Jill. Lo he sabido en cuanto entré aquí. Me enamoré de una bruja. Este jueves a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Llega a 13, Costa Rica Televisión, Deportivas Radio. Un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad y temas de fondo. De manos de nuestros expertos, entérate de todo lo que hay que saber del acontecer deportivo nacional a través de la discusión y el análisis. Deportivas Radio. Por 101.5 Costa Rica Radio, 13 Costa Rica Televisión. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Sí, Sí, lo que al monseñor dice que no era. Minutos de la mañana. Estamos con el tema de las denuncias. Primero, vamos a ver la reforma que está planteando el diputado Enrique Sánchez en torno a que no prescriban a los 10 años los delitos de violencia sexual contra menores, sino que se incremente. Pero también estamos compartiendo la información que han revelado 2 diarios, La Nación, El Semanario, sobre el encubrimiento, alegan así, los jóvenes que han denunciado al sacerdote Mauricio Víquez, quien no está en el país, cuando fueron monaguillos, y ellos, hay una denuncia penal contra el sacerdote Mauricio Víquez, y hay también planteamientos de distintos jóvenes de voz de alerta y levantando la voz pues sobre lo que aconteció y lo que ellos vivieron. Michael Rodríguez es uno de ellos. Él se atrevió a salir a la luz pública, igualmente que Anthony Venegas y Carlos Roberto Muñoz. Ellos han realizado gestiones, acciones y eran adolescentes. Fueron en su adolescencia cuando fueron monaguillos en Patarrá, en Desamparados, y ellos afirmaron al semanario Universidad más recientemente haber sufrido abusos por parte del sacerdote Mauricio Víquez. Gracias, Michael, por estar aquí con la revista y compartir su historia. Lo primero que quisiera es que usted nos relatara lo que vivió desde su perspectiva, en lo que usted ha denunciado más bien, y por qué están peleando y luchando porque estos delitos no prescriban a los 10 años. Claro, buenos días. Buenos días. Bueno, un poco del relato, que ya ayer fue bastante extenso, digamos. Sí, enfrentar todas las cámaras no es fácil. Sí, no es fácil, digamos, dar la cara, digamos, durante muchos años uno sufre la vergüenza, digamos, del cuestionamiento de la gente, aún así saliendo en medios y todo, vemos como la sociedad
cuestiona que hayamos tardado tanto tiempo para hablar. Nos cuestionan el hecho de que por qué no lo hicimos antes, que seguro estamos buscando algún beneficio detrás de todo esto. Nos han dicho cosas como hasta de que seguramente extrañamos al sacerdote, un montón de cosas que uno se queda a veces impactado, ¿verdad? De la violencia. Por supuesto, porque imagínate si a estas edades que nosotros estamos ahorita denunciando los abusos que sufrimos, vemos estos cuestionamientos hacia nosotros. Y en una edad que podemos tener una relativa madurez como para poder afrontarlos. Denunciar eso cuando tienes 15 años, 14 años, y en los años 90, cuando, bueno, a un sacerdote lo veían como Dios. el mismo Dios enfrente tuyo, ¿verdad? Llegar a contar a tu casa o a tus amigos que este sacerdote está abusando sexualmente de vos, pues resulta bastante difícil. Pues en aquellos tiempos, cuando empezaron, digamos, los abusos ¿Qué edad tenía usted, Michael? 13 años cuando empezaron esos abusos. Y era la edad promedio que... ¿Y usted había estado como monaguillo allí en la Sí, iglesia? correcto. Yo ingresé de monaguillo en la parroquia Nuestra Señora del Pilar Entre Ríos. Mauricio creo que llegó a la parroquia aproximadamente como en Semana Santa, creo del 93 a Tres Ríos. Después de eso yo ingresé a los monaguillos y pues empecé, no era tanto ir a misa ni nada. Y pues sí, mi mamá me llevaba de vez en cuando, como yo creo que a todos ahí. Pero el novio de mi hermana en ese momento era sacristán de Tres Ríos y pues me invitó. A mí siempre me ha gustado mucho jugar fútbol y me decía que entre los monaguillos hacían unos partidos muy buenos, entonces eso realmente fue lo que me llevó. Bueno, después me gustó la parte de todo lo que era la liturgia. Me involucré mucho en servir de buena manera en el altar, con todos, digamos, los procedimientos y todo, digamos, era muy, muy aplicado. Y pues yo creo que en mi caso, Mauricio, cuando estuvo ahí, él tenía como una especie de favoritos, hacía como un grupo de monaguillos favoritos. Y empezó a hacer una relación como personal, digamos, te hacía sentir que eras parte de algo. La mayoría de los niños que nos acercábamos éramos de familias muy humildes y muy conservadoras católicas. Entonces, él empezaba a acercarse, salía después de una misa, llamaba a algunas personas, mira, X, Y, Z, vamos a almorzar, vamos a cenar después de las misas, y empezaba en esa intimidad. Tal vez algunas creencias familiares que muchos pudiéramos tener en algún momento, digamos, nuestros papás en sus trabajos para traer el sustento a la casa prácticamente casi no tenías esa figura paterna en el hogar, y de alguna manera él llegaba como a sustituirla, ¿verdad? Y pues bueno, eso hacía que empezara un círculo más de acercamiento e intimidad con muchos muchachos que él evidentemente después aprovechaba para sus beneficios, ¿verdad? Pues los abusos empezaron, yo quisiera, digamos, yo ahora veo todo en perspectiva. Sí, veo prefiero todo que lo vea pasado y prefiero que nos lo relate de esa con manera. con Mauricio, y él empezó los abusos de una manera pequeña, y conforme él vio que podía avanzar y avanzar, llegó a cometer actos totalmente abominables. Empezó con tocamientos, digamos, te ponía la mano en la pierna mientras ibas tal vez en el carro, que siempre fueron en carros de la casa cural, esos abusos se dieron dentro de las casas curales, dentro de las instalaciones de la Iglesia Católica. Y empezaba, mira, te ponía la mano, te ponía, digamos, la mano en la marcha del carro para enseñarte en esa edad a hacer los cambios del vehículo. Y después ya empezó a tocarte los genitales, y eso era como su modo de entrada con todos los muchachos, porque al escuchar yo los testimonios de los demás muchachos, es prácticamente lo mismo. Es como si tuviera un manual de procesos y que lo cumpliera. Eso le iba a decir. Letra. ¿Y cómo logró usted integrar o darse cuenta que esto era un patrón, y cómo lograron comunicarse y a quién se lo comunican en ese momento, y las distintas etapas que ustedes pasaron? Me gustaría que me las narrara, sí, en torno a las denuncias. Sí, correcto. Como te digo, lo de los abusos, digamos, yo soy por decir así, de los monaguillos más viejos, digamos, de cuando él empezó en la parroquia de Tres Ríos.
Antes de eso, yo creo que él no tenía una parroquia asignada, no recuerdo bien. Yo pensé que con toda esa información nosotros éramos Entre Ríos como los primeros que habíamos sufrido abusos. Después de que, bueno, salieron mis denuncias, tuve conocimiento de personas anteriores a mí que no han querido denunciar, obviamente por todos los medios que todavía muchos tienen. Y como te digo, empezó con estas cosas. Los abusos empezaron a incrementarse, como lo comentaba en el semanario, pues él después ya nos ponía a ver pornografía, a la edad de 13, 14 años te ponía a ver pornografía. En las casas curales te ponía igual a eventos de masturbación con él, con otros, entre nosotros como monaguillos. Y esas situaciones, cuando ya yo fui, digamos, saliendo de este ciclo, porque es un ciclo, te envuelve, o sea, mucha gente a veces dice, pero ¿cómo quedó ahí? Es lo mismo cuando cuestionan a las mujeres que son víctimas de abuso y de violencia sexual, que dicen, ¿por qué sigo el marido? No, o sea, psicológicamente, ¿por qué no se dice? ¿Por qué no se dice? No, bueno, hay que estar ahí para saber una figura. Yo ahora veo mis fotos de cuando yo era niño, o sea, un cuerpito de un chiquito de 13 años y Mauricio es una persona que en su momento pues era imponente, digamos, a los adultos impresionaba totalmente, ¿no? Entonces, pues después de esto yo vi cómo se repetía el ciclo que ocurrió conmigo con los demás muchachos. O sea, ya cuando nosotros teníamos 16, 17 años, vos veías como exactamente lo mismo estaba ocurriendo con otros muchachitos de 12 años. Claro, los abusos iban aumentando de nivel. Los abusos que fueron conmigo aumentaron de nivel con otros muchachos. Él se fue permitiendo eso y vio que tal vez no pasaba nada, y pues lastimosamente fue aumentando el nivel de las agresiones que cometía. Pues después de todo esto yo creo que es público que en el 2016 hubo un evento donde Mauricio mediáticamente fue cuestionado por sus relaciones con hombres, y esto como que volvió a traer el tema de los abusos. Por supuesto, uno creo que en la vida uno trata... ¿Qué reacción le generó a usted en ese momento? Mira, yo estaba almorzando, lo recuerdo bien porque lo vi en noticias y fue como revivir una pesadilla, porque en mí estaba siempre ocultar el tema, siempre cuando me decían, mira usted y el padrecito aquel, porque siempre han habido chota, el tico es bueno para eso, y cuando saben solamente que fuiste monaguillo, ya eso genera de alguna forma algún tipo de burla, y obviamente te asocian con de descalificación. Correcto. Entonces yo siempre lo negaba o me sumaba a estos tipos de chistes y burlas, obviamente tratando de tapar lo que realmente había sucedido, porque muchas personas de esos amigos después me pidieron disculpas cuando me molestaban, porque al final era cierto, nada más que, como dice el dicho popular, solo uno sabe la procesión que lleva adentro. Y este evento desata nuevamente todos estos recuerdos, estas imágenes de cuando uno estaba siendo abusado, y provoca nuevamente pues esos episodios de depresiones, episodios de culpas, episodios de sentirse sucio, de sentirse por qué pasó, porque todo el mundo lo ve normal, porque no soy solo yo, son muchos muchachos. Y por qué todos los ven normal, o sea, ¿qué pasa aquí? Imagínate que eso fue en el 2016 y aún ahí no tenía yo el valor suficiente para denunciar esto. Después de esto, obviamente, esto trae consecuencias en lo personal, en muchas cosas. Pasé por un proceso de divorcio, y después pues conocí a mi actual pareja, que me ha dado un soporte inmenso en esto, y de alguna forma también me ayudó y me dio la fuerza también para tal vez ver que eso no tenía que tener vergüenza, o sea, no fue culpa mía, esto puede seguir sucediendo con más niños, esto si yo no lo hablo no va a parar, digamos. Entonces había más que todo ahora un hecho también de defender a Michael de 13 años, de poder defenderlo, de ahora que ya era adulto yo podía defenderlo. Yo tenía pesadillas y yo me despertaba a veces y yo me veía en mi etapa final de la vida muriendo y no haciendo nada,
y en mis sueños veía cómo otros niños estaban siendo víctimas de abusos. La gente cree que a veces uno de verdad estar frente a cámaras o esto busca figurar en algo, o sea, que yo no veo qué pueda ganar uno con venir y poner el rostro ante esto, ¿verdad? Entonces me decido y voy y pongo mi denuncia canónica. Bueno, antes de esto, debo decirlo, estaba en México y tuve un episodio fuerte y decidí enfrentar a Mauricio. Le envié unos mensajes de WhatsApp donde dije que ya yo no iba a callar absolutamente más nada de lo que había sucedido. Él trata de comunicarse conmigo, reconoce dentro de alguna forma en los mensajes que me pone de que estos hechos fueron así. Y bueno, listo, él trata ahí como de llevarme en algún momento a una etapa yo siento, de manejar el asunto. Al final yo me decidí a poner la denuncia canónica, la puse un 15 de mayo del año pasado, el 2018. En la curia de aquí de San José. En la conferencia episcopal, sí, correcto. Con el vicario judicial puse la denuncia y bueno, yo creí que todo iba a terminar ahí, pues evidentemente estaba prescrito ya para poder poner una denuncia en las ¿Estamos hablando de cuántos años, Michael? Yo hoy precisamente estoy cumpliendo 39 años. Felicidades. Gracias. Entonces, bueno, evidentemente la edad donde podía actuar de esta forma era a los 28, ya son más 11 años después de que podía actuar judicialmente. Y tenía claro que era así, pero quería de alguna forma, y el único medio que tenía disponible era el derecho canónico. Entonces, pues acudí por lo menos a que quedara mi denuncia y se pudiera, digamos, investigar lo que Mauricio había cometido. Después de esto, pues tengo una reunión, están como a los 15 días más o menos, el arzobispo José Rafael Quiroz a una reunión con él. Y bueno, en esa reunión creo que a lo que he conversado también con todos los demás muchachos, él expresa su dolor, el dolor de la iglesia, que me ofrece ayuda psicológica. Y bueno, de alguna forma, en el fondo de esa reunión creí a medias. Salí, pero todavía tenía una espinita ahí metida y yo que esto no sé, algo me decía, no, hasta aquí no. En mi trabajo me siguió dando vueltas el asunto. Un día trabajando tarde vino a mi mente un episodio que había escuchado de Patarrá cuando habían retirado a Mauricio, que había sido por un escándalo, pero recordaba el nombre de la persona que había mediado en eso porque la gente misma de la iglesia me había comentado algo, pero no sabía bien qué había sucedido y quería saber qué había pasado. Entonces empecé a investigar un poco más, di con esta vecina de Patarrá, una mujer valiente que sufrió demasiado. Esta mujer para mí es increíble cómo personas arriesgan tanto y tras ese camino son más bien linchadas literalmente. Logro dar con ella. Al inicio esta persona estaba un poco escéptica de hablar. Cuando yo le confieso que sufrí abusos por parte del sacerdote Víquez, fue como abrir una compuerta y me empezó a contar todo lo que había sucedido. Me contó que ella en su momento, bueno, a su hijo Mauricio trató de abusarlo. Gracias a Dios él tuvo la apertura de hablar con su madre y decirle las cosas. Y pues también le contó que otros en la casa cural estaban sucediendo lo mismo. Ella toma la valentía de ir a hablar con Anthony, que en ese momento fue el que le contó a su hijo. Anthony le cuenta las barbaridades que está pasando en la casa cural y con él específicamente. Ella toma a los dos niños y se va a la curia metropolitana a denunciar. Quien los recibe en ese momento es el vicario general de la curia, José Rafael Quiroz. Según el testimonio de ellos y lo que cuenta el mismo Anthony y esta señora, pues lo que lo reciben y es como trataron de apagar un poco el escándalo que se podía generar en ese momento. Le ofrecen a Anthony una guía espiritual y le dicen que evidentemente ellos creen que Mauricio tiene un problema psicológico y que lo van a tratar. Pasa un año después de eso. Imagínate que la primera denuncia que ponen pasa un año sin que todavía remuevan a Mauricio Víquez de la parroquia.
Yo creo que el deber de vigilancia del arzobispo en ese momento, que era Hugo Barrantes, y tanto el vicario que está recibiendo la denuncia, una persona que graduada en Derecho Canónico en el 89, me parece, en Roma, deberían estar más que calificados como para darle atención a una denuncia del peso que estaban llegando a dar. No pasa nada, el tiempo se genera a través de esta señora, porque obviamente Mauricio se da cuenta de que llegan a hablar de esto a la curia y le genera a esta señora una serie de problemas en su comunidad, amenazas a su familia. Sí, el linchamiento público que usted dijo y que viven ahora las personas en las redes sociales y demás. Y aún así, esta señora después continúa. Vuelve a ir. Y es porque ya el ambiente en la comunidad se hace bastante pesado y vuelve a ir a la curia y ahí es donde remueven a Mauricio. A pesar de la primera denuncia. A pesar de la primera denuncia, lo dejaron un tiempo aproximadamente. Y después de esto, entonces ella vuelve a ir y ahí es cuando deciden retirarlo. Bueno, esto que usted nos está diciendo es muy revelador, Michael Rodríguez. Tenemos también a Katia Castro, ella es docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Unas primeras reacciones, impresiones sobre lo que está denunciando aquí Michael, y volvemos de nuevo con el diputado, con Javier Solís, con el diputado Enrique Sánchez. Adelante, buenos días, Katia Castro. Muy buenos días a Laura, toda la audiencia. Muy doloroso realmente escuchar de viva voz al compañero dando su testimonio. Ayer lo leí en las declaraciones que nos dio el semanario Universidad. Muy conmovedor, muy estremecedor, muy indignante, porque esta situación nos revela algo que históricamente ha venido sucediendo, donde la jerarquía de la Iglesia Católica ha ocultado sistemáticamente este tipo de abusos contra personas menores de edad, en el caso de los monaguillos, pero también tenemos testimonios de mujeres que muchas veces llegan a los confesionarios o llegan a solicitar ayuda espiritual por situaciones que están viviendo en sus hogares, y también estos curas se valen de su investidura, se valen de su autoridad para cometer todo este tipo de situaciones ilícitas. En estos días pues también se han revelado de parte de la Conferencia de Religiosas de los Estados Unidos situaciones gravísimas donde las religiosas acusan a sacerdotes e inclusive a obispos de haberlas sometido sexualmente, de haberlas obligado a abortar a los hijos que han resultado de estas violaciones sistemáticas, y muy doloroso entonces realmente tener que conversar de esto, pero muy necesario, y me parece que es un momento oportuno para poder hacer esa revisión histórica, para poder pedir cuentas de una institución que además pues ha ejercido, digamos, mucha presión en otros temas de derechos humanos, valiéndose de una autoridad moral que por lo menos ahora entonces se está viendo resquebrajada, y yo creo que es el momento entonces de tomar cartas en el asunto para llamar a estas personas a cuentas, para exigirles que, bueno, ¿dónde está su posición como actores sociales en superar toda esta destrucción, digamos, de vidas que se han dado, de niños, niñas, mujeres, religiosas? Me parece que es un momento oportuno para conversar, para cuestionar, digamos, a una institución que ha tenido pues un papel preponderante, digamos, en la construcción de la identidad costarricense, y sentarnos a dialogar y sentarnos a buscar caminos para que todo este tipo de situaciones no vuelva a suceder, para que las personas involucradas den la cara, para que se ponga fin a este tipo de abusos, y que todas las personas que tengan que pagar delante de los tribunales, que la ley civil cobre a todas estas personas lo que tiene que cobrar, y de alguna manera se resarza, ¿verdad?, todo el dolor que estas personas han sufrido. Por eso felicito también a estos hombres muy valientes. Yo les creo, igual que les creo a las mujeres que han estado denunciando la violencia sexual,
porque lamentablemente vivimos en una cultura donde la violencia sexual es una expresión, digamos, del ejercicio del poder de dominio que tienen muchos hombres sobre las mujeres y sobre otros hombres, como queda aquí muy claramente expresado. Con la dificultad a veces que pasa también de que los hombres cuenten estas historias y de que los hombres denuncien. Katia Castro, hay muchísimas docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Hay reacciones aquí de Javier Solís y también de Enrique Sánchez, pero permítame, don Javier y Enrique Sánchez, porque ya hay muchísimos comentarios, no sé si estamos listos, que han generado todos y todas ustedes en torno a este tema. Mucha participación en las redes sociales. Ana Bejarano es la primera, me detallan si lo estoy diciendo bien. Ana Bejarano es el primer comentario. No deberían prescribir, están en la pantalla también para que ustedes los lean y para quienes nos van siguiendo por radio, vamos a leerlos a continuación. No deberían prescribir esos delitos a propósito de la propuesta del diputado Enrique Sánchez. Una víctima puede tardar muchos años en denunciar a su agresor por miedo y el trauma. Tarraiza Mau dice que la prescripción sea de 50 años. Alan Demo 107, es lo correcto y más sano. El daño que causan las víctimas es para toda la vida, dicen letras grandes, mayúsculas. Para ellos es importante tomarse el tiempo necesario para replantear y valorar cómo enfrentar al abusador y poner las cosas en su lugar. Los felicito por este cambio. Fabi Fernández, excelente. Las personas tienen derecho a defenderse y el violador tiene que asumir su responsabilidad. Laura Zúñiga comenta, se necesita mucho valor para retomar el pasado, hacerlo público y enfrentarlo. Que se haga justicia. Eso nos comenta Laura Zúñiga. Mildred Guzmán. Qué pena y decepción ser católica y ver todo esto. La iglesia no puede callar esto. Y ese ex sacerdote debe asumir las consecuencias. Un delito de abuso no debería prescribir y los violadores deben pagar con la pena más alta. Valiente este muchacho en denunciar y el diputado Enrique Sánchez, lo felicito por este proyecto. No soy su fan, pero al César lo que es del César. Tatiana Hernández, valientes hombres al contar sus historias, justicia para ellos. Conrad Solís Fallas comenta, increíble la fortaleza de Michael poder narrar en vivo el infierno que un sacerdote le hizo pasar. Esos son los comentarios, reacciones. Enrique Sánchez, Javier Solís. Laura, cuando uno escucha las historias de Michael, de Anthony, que las ha estado escuchando en estos meses y hemos estado conversando mucho, y también como don Javier pone en perspectiva este tema, que es mucho más amplio de lo que nosotros y doña Katia, ese tema en esa perspectiva de la amplitud que tiene y de ser un tema estructural que carcome la sociedad, no solo la Iglesia Católica, porque el tema de los abusos contra menores de edad es un tema más grande del que nos atrevemos a aceptar como sociedad. Contra niñas, contra niños, contra adolescentes, en diferentes espacios, 3.500 denuncias el año pasado por abusos sexuales, 2.200 denuncias por agresiones sexuales, y ahí siguen sumándose los diferentes delitos contra menores de edad cada año, nacimientos de niñas producto de violación de niñas menores de 14 años, es decir, es un problema mucho más grande del que nos atrevemos a reconocer. Cuando uno escucha estas historias, estos testimonios y esta perspectiva, y está en un puesto como el que uno está en este momento, lo único que uno puede hacer, o lo primero que uno debe hacer es decirle a Michael, a Anthony, a todas las personas que están viviendo abusos sexuales hoy o han vivido durante su adolescencia, es lo que decía Katia, yo les creo. Y decirles, nosotros les creemos, nosotros estamos de su lado, nosotros asumimos esta responsabilidad. En los medios de comunicación, ustedes, en el puesto que yo estoy, y cualquier persona que esté ejerciendo algún cargo o que tenga posibilidad de decir algo al respecto, vamos a hacer lo propio para que existan mejores condiciones para las personas para acudir a la justicia, para tener un verdadero acceso a la justicia y una verdadera reparación y resarcimiento de los daños que sufrieron. Javier Solís, yo creo que hay un vacío el sacerdote importante, que es la obligación que tienen
organizaciones sociales, porque es que no es solo en la iglesia que se dan esas violaciones, ¿verdad? Muchas escuelas con apellido católico o no, y evangélicos y Boy Scout, que consideraras en la legislación del proyecto. Del proyecto, sí, consideraras una penalización del ocultamiento. Porque hay miles de obispos que llevan siglos, y hablemos nada más que de este medio siglo, de ocultar, de dar instrucciones que lo ocultan, que lo cambian de parroquia, que lo ponen por acá, que lo disimulan un poquito, ¿verdad? Ahora estaba leyendo, un día de estos, que las instrucciones que recibió el arzobispo de Lyon en Francia, de parte del Vaticano, cuando se enteró de que el jefe de las tropas de Scout que patrocinaba la iglesia ahí en esa diócesis abusaba de los chiquillos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Les preguntó a la congregación de la doctrina de la fe en Roma. Dice, bueno, haga lo que pueda, pero evite el escándalo. Entonces, están ahí, y eso le pasó a todos los papas. Todos estuvieron, a Maciel, Juan Pablo II, lo puso ya casi vivo en los altares, ¿verdad? Sabiendo las depravaciones del cura ese, ¿verdad? Y hay libros sobre eso. Y bueno, y en Estados Unidos los miles que han aparecido de obispos y en Chile, en una de las causas que está corriendo en Chile, tienen demandado al cardenal de Santiago por encubrimiento. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero ese es el camino. Es decir, que un superior de una organización que se entere, investigue y le pase a la justicia civil la reivindicación del honor sobre todo los menores, ¿verdad? Porque los viejos todavía se pueden defender, pero la cosa de los niños, aquí no se ve tanto porque la moda de los colegios católicos es más bien reciente, pero en los países como Estados Unidos, países anglosajones, los países europeos, tienen escuelas católicas desde hace 200 y 300 años, ¿verdad? Todo muy bien reglamentado, y bueno, ya hay hasta películas hechas de las atrocidades que pasaban en esas escuelas, ¿verdad? Y nadie se vio obligado, ni el obispo ni nadie que se enteraba, a ver qué hacían, lo pasaban de dar religión a dar matemáticas o historia, o lo pasaban a una parroquia. Bueno, yo aquí en Costa Rica yo tengo cosas concretísimas que en algún momento habrá que sacar. Hay un sacerdote que por supuesto, abusaba de los monaguillos en un lugar del sur de la arquidiócesis. Y el arzobispo, que era un santo varón. Yo estaba en el seminario menor en ese momento de San Cristóbal. Y claro, tuvo un problema con uno de los muchachos, el sacerdote. Entonces hay que quitarlo de la parroquia para que no haya escándalo, ¿verdad? ¿Y a dónde lo mandaron? Al seminario menor de San Cristóbal Norte, donde habíamos 160 adolescentes. Jóvenes. Don Javier, me quedo con lo que usted está diciendo, ese cambio en el tema del encubrimiento que lo traiga la legislación, porque nos quedan 8 minutos. Michael Rodríguez, ¿cómo ve esta propuesta del sacerdote Javier Solís? ¿Qué piensa de todo el relato y las experiencias que él está comentando también? No, por supuesto. Ya cuando uno empieza a investigar más y uno estuvo dentro de esto,
es una que cultura, usted vivió en una su cultura caso. encubrimiento de la Iglesia Católica a nivel mundial. Antes de yo poner mi denuncia, evidentemente el caso de Chile tuvo también mucho que ver, ver la valentía de los muchachos, de los hombres que decidieron hablar en Chile, y antes de poner mi denuncia también pude contactarme con uno de ellos, con James Hamilton, un médico chileno que fue víctima del padre Caradima, y pude conversar con él y de una forma me incitó también, y el encubrimiento que ellos han vivido allá. Juan Carlos Cruz es otro de las víctimas que también nos ha apoyado un montón. Ellos están luchando aparte también contra los cardenales, contra el arzobispo de Chile por todo este tema de encubrimiento. Los dos correcto. Los dos son últimos. Sí, entonces ellos están... Los carevaros no han renunciado No, ni siquiera. están librando una lucha increíble a través de eso, y como te digo, es una cultura de encubrimiento que la Iglesia Católica ha tenido, y que evidentemente el delito del abuso, y quien encubre este delito, debieran ser también llamados a la justicia, porque si en este caso la Iglesia Católica hubiera actuado de la forma correcta, muchos casos de niños que sufrimos en ese momento, por ejemplo, con el padre Víquez, no era prescrito, se hubiera hecho justicia. Ellos tenían, el arzobispo tiene ese deber de vigilancia con sus sacerdotes. Yo siempre me he cuestionado, en el primer momento que al vicario general o al arzobispo en aquel momento, con solo que llegue una sospecha, un rumor de que algo está sucediendo, agarre su carro, vaya, vea qué está pasando, investigue. No hicieron nada. Evidentemente hay un encubrimiento, evitar que salga un escándalo en la Iglesia Católica. Y por supuesto, cuando vos ves todavía que, imagínate a estos muchachos, a Anthony, a esta señora poniendo su denuncia y viendo que más bien esa institución los olvida a ellos y cubre a su victimario. ¿Qué pueden generar en ellos? Más temor de denunciar, más temor de hablar de lo mismo. Entonces, por supuesto que el tema de encubrimiento debe también estar vigente para penalizarlo, obviamente. Voy a cerrar con Enrique Sánchez, voy con Katia Castro. ¿Qué piensa usted de este planteamiento del tema y el manejo del encubrimiento? Katia Castro, docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. A mí me parece fabuloso que Enrique esté promoviendo este proyecto, porque efectivamente tenemos que ser firmes, contundentes, de que debe haber cero impunidad. Cero impunidad para las personas que perpetraron toda esta clase de delitos sexuales, pero igualmente la responsabilidad tiene que quedar sentada de estas autoridades, en el caso concreto de lo que se está tratando acá, de las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Costa Rica, porque no es nuevo, es una cuestión que se ha ventilado, digamos, en México. Ahora la renuncia de la Conferencia Episcopal Completa de Chile. No podemos seguir con estos paños tibios delante de la vida de niños, niñas, mujeres que ven destruida una parte de su vida, una parte importante, aunque las personas también tienen esa capacidad de resiliencia para salir adelante, para superar todas estas situaciones tan dolorosas, tan tristes, pero quizá lo más triste sea ver a esas personas perpetradoras de delitos sexuales tan campantes, haciendo uso de los medios de comunicación para atacar a otras personas que están queriendo solicitar y exigir sus derechos, como la comunidad LGTB. Entonces era realmente doloroso ver al sacerdote Mauricio Víquez atacando todas las demandas de la comunidad LGTB, siendo que él mismo es una persona que abusó no solo de niños que tenían tal vez una identidad o una orientación sexual homosexual, sino de niños que no lo eran. Entonces esto no puede ser posible, no puede ser posible que este señor, también funcionario público, porque es docente o fue docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, desaparezca como si se lo ha tragado la tierra. ¿Con cuáles recursos? ¿Quién tiene los recursos para salir fuera del país a unas largas vacaciones? Entonces aquí hay que descubrir todo esto
ir hasta las últimas consecuencias. ¿Quién lo está sosteniendo económicamente? ¿Dónde está metido? No se puede desaparecer. De igual manera que se buscan otros criminales, habría que buscar a este señor y también exigirle a las autoridades religiosas de este país que pongan de su parte y que lo pongan de verdad de frente. Creo que es lamentable que se escuden en decir que no van a hablar de este tema. ¿Cómo no van a hablar de este tema si es un tema que está destruyendo el tejido social, que está destruyendo familias? Entonces es urgente, tenemos que apoyarlo como ciudadanía, no solo como personas que pertenecemos o no pertenecemos a iglesias, sino como ciudadanía costarricense. Es una responsabilidad de todas las madres, de todos los padres de familia, educadores. Yo quisiera ver a esas personas que se tiran a la calle para hacer otras manifestaciones, que se tiren en la calle en este momento, que exijan una posición firme, coherente, para evitar que esto se siga dando, para ponerle fin a este doloroso episodio que han vivido tantos niños en este país y que no lo podemos permitir. Es nuestra responsabilidad ciudadana. Gracias a Katio Castro, docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Ya iba a cerrar con Enrique Sánchez, tenemos poco tiempo en Javier Solís, pero yo sé que usted... Digo yo que hay que presionar a los curas para que tomen posición, para que se pronuncien, para que descalifiquen al arzobispo, a los encubridores y a los hechos como tales, los curas, que den la cara y el nombre, porque todo el mundo está agachadito y bonito y diciendo misa y recogiendo la limosna. Y no solo eso, hay que encarar a los obispos mismos. Eso es importantísimo porque Enrique Sánchez. Michael Anthony hicieron algo muy importante y muchas otras personas que han estado denunciando, romper el círculo del silencio, romper esa burbuja en lo que se mantenían estos temas. Y nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Volver a encerrarnos en el círculo del silencio? No podemos, esa no puede ser nuestra respuesta a ellos. Nuestra respuesta tiene que ser seguir hablando del tema, seguir buscando soluciones desde lo legislativo, desde lo educativo, desde la convivencia ciudadana, desde las mismas iglesias, las mismas personas que participan en las iglesias, exigirle a sus sacerdotes, a sus obispos, acciones inmediatas, la sociedad en general. Es decir, nosotros no podemos responderles la valentía de denunciar volviendo a encerrarnos en esa burbuja de silencio. Tenemos que lograr avanzar en esta legislación, por supuesto, de acuerdo en agregarle la posibilidad de también incluir la complicidad o el encubrimiento dentro de la legislación, pero principalmente que se vuelva un tema de denuncia, que las personas como esta mujer en Patarrá sepan que pueden denunciar y que la respuesta no va a ser siempre contra ellas. Eso es muy importante y eso solo lo vamos a lograr cuando como sociedad nos atrevamos a hablar abiertamente de este tema, de denunciarlo y de combatirlo. Gracias Enrique Sánchez, gracias también a Michael Rodríguez, a Javier Solís y a Katia Castro por ponernos en perspectiva un tema que sale